Imagine usted que una pizzería del vecindario preparó una mesa llena de pizzas enfrente de la escuela y que a la hora del almuerzo colgó un letrero que decía pizza y refrescos, $0. ¿Sería este un almuerzo gratis? En este episodio de Economic Lowdown analizaremos si puede existir un almuerzo gratis. Lección número 1. Escasez. El estudio de la economía se fundamenta en el concepto de la escasez. La escasez describe una situación donde nuestros deseos son mayores que los recursos disponibles para satisfacer o saciar esos deseos. Si uno lo piensa, nos enfrentamos a los problemas de escasez todos los días. Puede ser increíble soñar con un mundo sin escasez, pero la triste realidad es que las cosas que queremos generalmente son escasas porque los recursos necesarios para producirlos son limitados. Si usted desea un monopatín o skateboard, se necesita madera, herramientas y mano de obra, todos los cuales son recursos para producirlo. Las personas que poseen la madera, las herramientas y la mano de obra quieren algo a cambio del uso de sus recursos porque sus recursos podrían haberse utilizado para fabricar otras cosas. Si la madera no se usara para fabricar patines, podría usarse para construir ventanas o bates de béisbol, entre otras cosas. Resumiendo, la noción o concepto de la escasez se refiere a que la sociedad no tiene suficientes recursos para producir todos los bienes y servicios que la gente quiere o desea. Lección número 2. Elección. Esta condición de recursos limitados para satisfacer deseos limitados implica que debemos tomar decisiones constantemente sobre qué deseos satisfacer. Por ejemplo, dado que el tiempo es escaso, uno debe elegir si va a dormir toda la mañana o ir a la escuela. Debe elegir gastar o guardar su asignación semanal. La escasez impide ahorrar y gastar dinero al mismo tiempo. Uno debe elegir. Si decide gastarlo, puede elegir comprar un videojuego o un DVD de su película favorita. Difícil elección, ¿eh? Si decide ahorrar el dinero de su asignación semanal, ¿la guardará para comprar un automóvil o para ir a la universidad? A un nivel más amplio, la escasez obliga a la sociedad a tener que elegir cómo usar los recursos limitados. ¿Se utilizará un terreno para un parque o para vivienda? ¿Se usarán los impuestos para la atención médica o para la educación? ¿Cuánta decisión? Lección número 3. Costo de oportunidad. Cuando las personas toman decisiones consciente o inconscientemente incurren en un costo. Si elige comprar un videojuego en lugar de una película, hay un costo. No es solo el precio que paga por el videojuego, sino también el costo de oportunidad. Los economistas definen el costo de oportunidad como la oportunidad más valorada que se pierde cuando se elige. Entonces, el costo de oportunidad de comprar un videojuego es que no puedes comprar el DVD. El costo de oportunidad mide o captura la oportunidad perdida. El costo de oportunidad de gastar dinero es la oportunidad perdida de ahorrar dinero. Para la sociedad, el costo de oportunidad de usar tierra para un parque es la vivienda abandonada. El costo de oportunidad de gastar ingresos fiscales en atención médica es la oportunidad perdida de gastar ese mismo dinero en educación. Tenga en cuenta que el costo de oportunidad es la oportunidad más altamente valorada que se abandona. Considere lo siguiente. Cuando su alarma sonó por la mañana, tenía varias opciones. Suponiendo que primero eligió levantarse de la cama, podría haber optado por ir a la escuela, ver la televisión o ir al centro comercial. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad de ir a la escuela? ¿Es ver televisión e ir al centro comercial?
No. Debido al problema de escasez, solo hubieras podido hacer una de las dos si no hubieras ido a la escuela, por lo que solo estás renunciando a la oportunidad de hacer una de ellas. Más específicamente, la que probablemente tenías que hacer. Por lo tanto, si tuviera que asignar un valor a sus elecciones, elegiría la actividad que más valoraba, que era ir a la escuela. Su costo de oportunidad sería la opción que representa el siguiente valor más alto, probablemente quedarse en casa viendo la televisión. Lección número 4. No hay almuerzo gratis. Esto nos lleva a nuestra última lección. Milton Friedman, ganador del Premio Nobel en Economía, le gustaba decir, "There's no such thing as a free lunch", que se puede traducir como "no hay almuerzo gratis" o "todo tiene un precio". Si vas a la pizzería que ofrece pizza y refrescos por $0, ¿no sería esto un almuerzo gratis? No pagaste ningún costo monetario porque el precio por la pizza era cero. Por lo tanto, puede que no le haya costado en términos de dinero, pero recuerde, cada vez que elige hay un costo de oportunidad. Con su famosa cita, Milton Friedman nos recuerda las lecciones que hemos aprendido hoy. Debido a la escasez debemos elegir y la lección significa que hay un costo de oportunidad. Entonces, la razón por la que no hay almuerzo gratis es que su elección de comer pizza en la acera frente de su escuela significa que está renunciando a la oportunidad de cenar en otro lugar. Por ejemplo, comer en la cafetería con amigos. Estos tres conceptos, escasez, elección y costo de oportunidad, ayudan a formar la base del pensamiento y razonamiento económicos.